Bienvenidos compañeros. Nosotros vamos a exponer mediante un video un tema relacionado a la materia de electrónica de alta frecuencia. He aquí los integrantes del grupo. Pues bien, nuestro tema es cuarzo y materiales cerámicos y los subtemas detallaré a continuación. Cuarzo, materiales cerámicos, componentes basados en filtros de ondas superficiales, resonadores dieléctricos en lambda cuartos y finalmente una conclusión. Bueno, el tema de hoy vamos a tratar sobre el cuarzo y materiales cerámicos. Lo que vamos a ver en este circuito es un circuito RLC, donde el esquema de estos componentes es equivalente a un circuito en serie. Los valores particulares de la resistencia, del inductor y la capacitancia no se pueden realizar como componentes discretos, hacen que estos componentes se destinen a aplicaciones tales como resonadores o filtros. En este esquema estamos viendo un capacitor en serie, un inductor en serie, una resistencia en serie y un capacitor en paralelo. Como estamos viendo aquí es el símbolo del oscilador de cristal, también conocido como cuarzo, o también un resonador cerámico o un resonador de onda superficial. Estamos viendo aquí un ejercicio en el que estamos viendo el dispositivo en vida real cuando se aplica tanto en microcontroladores como en otras materias. Aquí la estructura interna está compuesta por placas metálicas, cristal y material antivibratorio. Este material de aquí es muy útil porque permite trabajar a altas frecuencias. Seguido de esto vamos a tener una ecuación en la cual se realiza el proceso mediante el circuito equivalente RLC. Este circuito utilizado se habla de cuarzo, un resonador cerámico, resonador de ondas superficiales. En cualquier caso, la analogía de este esquema equivalente sigue siendo válida para cualquier tipo de resonadores. Seguido de esto tenemos la curva de impedancia del circuito equivalente. Aquí estamos hablando sobre frecuencias en serie y frecuencias en paralelo. Las frecuencias en serie trata sobre puntos mínimos, y cuando se habla de frecuencias paralelas, cuando se trata de puntos máximos y mínimos. Como podemos observar, esta línea nos refiere a una cantidad infinita o puntos máximos. Y la frecuencia en serie asimismo en puntos mínimos. Seguido de esto tenemos ecuaciones que son muy útiles en la vida y en los ejercicios de aplicación, porque prácticamente esta ecuación trata sobre la frecuencia de corte, donde se trata de 1 sobre 2 pi del inductor sobre el capacitor. Asimismo el factor de calidad, que trata de el inductor, la frecuencia, la velocidad angular o la frecuencia conocida como la resistencia. Pasado esto tenemos lo que se llama el cuarzo. Los cuarzos están hechos de material de cristal, se talla siguiendo un corte del tipo llamado AT, que permite cubrir un margen más amplio de frecuencia. Prácticamente el cuarzo está formado por arena, que son permeables, son gases líquidos y grasas. El oscilador de cuarzo en modo fundamental. En modo fundamental, la ventaja principal de los osciladores es que proporciona una frecuencia precisa y estable. Un cuarzo puede resonar en modo fundamental o en un modo llamado armónico u overtone. Aquí, como podemos ver, el modo overtone del cuarzo se trabaja en modo en serie sobre los armónicos impares de frecuencias en serie. La frecuencia de salida será, por tanto, 3 fs, 5, 7 números impares. Y en modo fundamental el cuarzo puede trabajar a la frecuencia serie o a la frecuencia paralela FP. Aquí podemos ver tres tipos de osciladores: el Pierce, el Clap y el Colpitts. Para el oscilador Pierce, lo único que está trabajando es la reinyección de la señal de salida sobre la entrada. Se debe directamente al cuarzo. Para los osciladores Colpitts y Clap, lo único que se hace es una fracción de la tensión de salida. Se extrae por el punto divisor capacitivo 1 y 2, asimismo de la forma K, se extrae la tensión. Entonces, de esta manera la reinyección se realiza sobre la entrada. Los cuarzos contados en AT permiten producir osciladores desde unos cuantos centenares de kilohercios a 30 megahercios, comprendidos usualmente entre los 10 a 20 megahercios. Por definición y construcción, el coeficiente de sobretensión en el cuarzo alto, por tanto, es difícil desplazar la frecuencia. Pasado esto, vamos a ir a lo que se trata del desplazamiento de la frecuencia de resonancia del cuarzo. En esto prácticamente tenemos los esquemas de osciladores de cuarzo en modo fundamental.
El desplazamiento trata sobre ciertas redes LC adicionales, permiten desplazar con facilidad la frecuencia de resonancia. Al momento de desplazar con facilidad la frecuencia se compone de una ecuación a la que debe estar sometida la colocación en serie de un elemento reactivo X, que modifica la frecuencia de resonancia. Esto siempre será en serie. Pasamos a lo siguiente, que trata sobre un circuito LC montado en serie, cuarzo, que permite elevar o bajar la frecuencia de resonancia del cuarzo conforme a esta ecuación. Conforme a esto, anteriormente en temas anteriores hemos conocido lo que se trata osciladores VCO, que prácticamente trata sobre un oscilador de tensión. Al momento de aplicar un PPL construido en toma un VCXO, permite la recuperación del ritmo en el caso de transmisores digitales. O un oscilador controlado por tensión está provisto de un cuarzo. Pasado esto, tenemos la siguiente figura, la 538, desplazamiento de la frecuencia de resonancia paralela, lo que compone un oscilador de cuarzo o de cristal con un inductor en paralelo. En estos dos casos se obtienen frecuencias de resonancia paralelos situados a un lado y a otro de la resonancia, que sería la frecuencia paralela aproximadamente a la frecuencia en serie. Tenemos aquí dos tablas en las que nos muestra que hay diferentes construcciones de circuitos, de tal manera que podemos ver que mediante el inductor que se aplique la capacidad o la resistencia o la energía o el voltaje que va a almacenar el capacitor está pretendiendo en estas imágenes. Asimismo, en esta figura, la 540, desplazamiento de la frecuencia de resonancia en serie. El conmutador de cuarzo lo único que trata es un circuito que trata sobre, aquí como pueden ver es un switch, es un conmutador. Prácticamente la energía va a pasar por sus capacitores utilizando en este caso son dos osciladores de cuarzo, lo que va a utilizar resistencias a una salida. Y lo que pretende este conmutador es un oscilador de cuarzo puede ser conmutado entre dos o más frecuencias. El oscilador en modo Bertone o armónico, el cuarzo puede oscilar sobre armónicos impares, como anteriormente FS, 3FS, 5F y 7F. El esquema es el mismo, este va desde CS hasta CN, puede ser varias veces. Los filtros de cuarzo. La segunda aplicación de los cuarzos contribuye a la elaboración de filtros estrechos. Si se puede, que la frecuencia central es de 21.4 MHz. Los 5 configuraciones de la figura 547 permiten seleccionar anchuras de banda comprendidas entre 20 kHz a 2 MHz. Estas figuras de aquí lo único que nos refieren es que existen diferentes tipos de filtros que siempre van a ser utilizados por un oscilador de cuarzo. Aquí podemos mantener una figura donde tenemos la amplitud máxima con menos 3 decibelios y la constancia de la curva de respuesta de los filtros de cuarzo, respuestas parásitas en torno a la frecuencia central. La frecuencia central, como anteriormente habíamos dicho, era de 21.4. Bueno, a mí me ha tocado sobre el tema de los materiales cerámicos. Estos materiales cerámicos permiten realizar resonadores que tengan características equivalentes a las de un cuarzo. Las frecuencias de esos resonadores de utilización están comprendidas entre algunos centenares en kilohertz y apenas superiores a los 10 MHz. La asociación de esos resonadores en un mismo encapsulado resultan, por un lado, resonadores destinados a osciladores o desmoduladores y otros por filtros. Existen dos métodos para asociar resonadores. El primer método es el esquema que podemos ver en la figura 5.53, que representa un filtro cerámico y su equivalente eléctrico. En su filtro de equivalente eléctrico tenemos que es la consecuencia de una transformación de un circuito de un filtro en celosía, en donde aparece un transformador con una relación de transformación de 1. Las tensiones de entrada y de salida de ese transformador están en oposición de fase. El segundo método
se encuentra representado en la figura 5.54, donde podemos ver a un resonador en serie con un resonador en paralelo. Sus equivalentes están representados como un circuito RLC en serie. Y encontraremos la función de transferencia del filtro pasabanda, que se obtiene en consecuencia a las curvas de impedancia que están en la figura 5.54. Aquí podemos observar las curvas de la impedancia de un resonador en serie, también que se puede llamar reactancia nula, y la curva de impedancia del resonador en paralelo, que también se puede llamar reactancia infinita. Sobre otros filtros, como el filtro a 455 kHz, la frecuencia de este filtro generalmente se utiliza para la recepción de señales de audio en modulación de amplitud, donde la banda de audio se encuentra restringida a 3 kHz o a 5 kHz. Entonces, la modulación de la amplitud de doble banda de esta señal ocupa un ancho de banda de 6 kHz o de 10 kHz alrededor de la portadora. En consecuencia de este filtro estándar de 455 kHz, vienen ajustados a una desviación de más o menos 1 kHz o de más o menos 2 kHz sobre la frecuencia central, mientras que el ancho de banda es a menos 3 decibelios, y que este está comprendido entre los 4 kHz y los 10 kHz según el tipo de componente que vayamos a utilizar. Tenemos el esquema de la figura 555. Tenemos estos dos circuitos, estos dos transformadores, el sintonizado y el filtro cerámico. Estas son cadenas de amplificación y filtrado para la frecuencia intermedia. Estos dos ofrecen, por ejemplo, dos cadenas de amplificación, como son los filtros cerámicos, estos filtros cerámicos reemplazan a los transformadores sintonizados. La ventaja de estos es que la solución son varias, por ejemplo, como la simplificación del diseño, la miniaturización del conjunto, y finalmente la eliminación de los ajustes finales que se le haga a estos transformadores. Los filtros a 10.7 MHz. La frecuencia intermedia de este filtro generalmente se utiliza para recibir una señal de audio en modulación de frecuencia. La banda de audio se encuentra limitada a unos 15 kHz. El ancho de banda que ocupa en torno a la frecuencia central viene dada por la fórmula de Carlson, que viene siendo que el ancho de banda es igual a 2 veces la frecuencia máxima por la modulación de la frecuencia más 1. Este ancho de banda está comprendida entre unos 180 kHz y los 300 kHz, en torno a la frecuencia, y donde existen numerosas aplicaciones que no limitan a las señales de audio. La impedancia característica de estos filtros es de orden de unos cuantos centenares, que vendría siendo 390 ohmios por lo general, y que las pérdidas de inserción son idénticas a las de los de 455 kHz, o sea, a 4 o 6 decibelios. Hay un ancho de banda extremadamente variados que abarcan, por ejemplo, un margen que van desde los 150 kHz a más de 500 kHz, y el ancho de banda es a menos 3 decibelios, que en el mejor de los casos está cercano al 1% de la frecuencia central para los filtros a los 455 kHz y para los filtros de 10.7 MHz. Comparando el ancho de banda con la de los dos filtros de cuarzo, pueden alcanzar el 0.1% de la frecuencia central para ciertas estructuras. En los filtros cerámicos eventualmente podemos reemplazar a los filtros de cuarzo, pero con la condición de que el coeficiente de sobretensión requerido sea inferior o aproximadamente cuando la frecuencia
la desviación de la frecuencia sobre la frecuencia sea igual a 100 y que la tolerancia con respecto a la estabilidad de la frecuencia central sea admisible. Los resonadores cerámicos. Esos resonadores se utilizan principalmente para marcar el ritmo de los sistemas lógicos asociados a una puerta CMOS para garantizar la generación de una señal de reloj cuya frecuencia está comprendida entre los 10 kHz y el 1 MHz. Están también entre los osciladores de cuarzo y los osciladores con respecto a su exactitud, pero son considerablemente más pequeños. O sea que no necesitan ajustes y tienen mejores tiempos de iniciación y son de un bajo costo. Su oscilación depende de la resonancia mecánica junto con la estructura del cristal piezoeléctrico. Donde existe un último e interesante caso de la aplicación donde el resonador cerámico está especialmente concebido para sustituir al circuito desfasador en pi medios en el desmodulador en cuadratura. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre los componentes basados en filtros de ondas superficiales. Generalmente estos componentes se realizan en materiales como el niobato de litio o el tantalato de litio. Como vemos en la siguiente figura, se muestra la estructura de un filtro de ondas superficiales. Su configuración consiste en que sobre el sustrato se colocan dos transductores entrelazados, uno como emisor y otro como receptor. Los absorbentes evitan la propagación de la onda hacia la parte posterior del transductor, por lo que la señal eléctrica aplicada a la entrada del transductor se convierte en una onda acústica que se desplaza por el sustrato, desde el emisor hacia el receptor. Es decir, el transductor de salida transforma la onda acústica de salida en una señal eléctrica. Como vemos en la siguiente imagen, se muestra un aspecto muy general de la función de transferencia de este filtro. Esta función depende de la geometría de los electrodos, de su número y del material utilizado, por lo que podemos decir que estos componentes basados en ondas superficiales pueden ser tanto filtros como resonadores. Pues bien, ahora tenemos los filtros de ondas superficiales. Este tipo de filtros son de tipo pasabanda. El tiempo de propagación en la banda es casi constante. Además proporcionan una señal desmodulada poco distorsionada. Como vemos en la imagen, el principal inconveniente de los filtros de ondas superficiales se deriva de una pérdida de inserción muy elevada, comprendida entre los 20 y 30 decibelios. ¿Pero qué es la pérdida de inserción? No es más que la diferencia de potencia medida a la salida. El filtrado en torno a la frecuencia central es excelente, pero la curva de respuesta puede presentar respuestas parásitas. Para realizar un filtrado en banda ancha en torno a la portadora, el filtrado de ondas superficiales debe ir acompañado de un filtro pasivo inductivo capacitivo simple. No es necesario prever un filtro pasabanda de banda ancha. Uno de los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta es el factor de ruido resultante. Como se muestra en la siguiente imagen, se tiene un filtro de entrada situado antes de la etapa de entrada de un receptor. El preamplificador tiene un factor de ruido F2 y una ganancia G2. El factor de ruido global de las dos etapas se muestra en la siguiente ecuación. Por lo que podemos decir que el factor de ruido estará determinado cuando el factor de ruido F2 tiene muy poca influencia sobre el factor de ruido global, que vale casi a 1, si la pérdida de inserción del filtro es elevada. Por esta razón, los primeros filtros de ondas superficiales han sido utilizados en las etapas de frecuencia intermedia, donde se podría tolerar una fuerte pérdida de inserción. En la siguiente imagen vemos que si la amplificación entre la entrada del receptor y la entrada del filtro de ondas superficiales es suficientemente elevada, el factor de ruido resultante está enmascarado por la ganancia de las etapas anteriores. Por lo que podemos decir que el interés del filtro de ondas superficiales es el de reemplazar un filtro pasivo complejo y voluminoso por un filtro monolítico en miniatura y barato.
Los primeros filtros de ondas superficiales se aplicaban a la recepción de emisiones de la llamada televisión terrestre, con frecuencias intermedias comprendidas entre los 30 MHz y 50 MHz, con un ancho de banda de 4 a 8 MHz aproximadamente. En cuanto a la televisión por satélite, estamos hablando de una frecuencia intermedia entre 480 MHz y 620 MHz, con anchos de banda de 20 a 36 MHz. Finalmente, para aplicaciones profesionales o militares, existen dos valores de frecuencias intermedias estándar, las de 70 MHz y las de 140 MHz. Tenemos también que tener en cuenta los filtros con baja pérdida de inserción. Pero primero, ¿qué es la pérdida por inserción? Estas son pérdidas de potencia de señal debido a la inserción de un dispositivo en una línea de transmisión y se expresan normalmente en decibelios. Estos filtros van destinados a aplicaciones muy concretas y otras aplicaciones de uso a gran escala, tales como telefonía móvil o los sistemas de telemando, telealarma y televigilancia. En el siguiente esquema tenemos un preamplificador de cierta frecuencia que se asocia a una de las principales aplicaciones, que es telefonía móvil, lo cual ha dado lugar a innovaciones que permiten realizar filtros con una baja pérdida de inserción. Estos filtros están especialmente previstos para ser montados a la entrada de los receptores. Las pérdidas de inserción de este tipo de filtros están comprendidas entre 3 y 5 decibelios. Esta es una frecuencia europea normalizada para todas las aplicaciones de telecontrol, telemetría o teletransmisión a corta distancia. Ahora vamos a ver lo que es el resonador por filtro de ondas superficiales. Tenemos que sus aplicaciones son numerosas. Se utilizan ampliamente en los equipos de transmisión destinados al público, tienen un precio más bajo, una mayor simplificación y una posible miniaturización. Como vemos en el siguiente esquema, tenemos los circuitos equivalentes de los resonadores por ondas superficiales, tanto de una puerta como de dos puertas. En el caso del resonador de una puerta, el esquema equivalente es análogo al de un cuarzo. Un oscilador de cuarzo proporciona una frecuencia muy estable y muy precisa, pero para una frecuencia limitada a 30 MHz. Por lo que el resonador de ondas superficiales de un puerto sobrepasa este límite, siendo válido el esquema equivalente hasta las frecuencias superiores a los GHz. La frecuencia, por lo que tenemos tres características importantes. Una etapa osciladora única permite suministrar una frecuencia de referencia, ya que el resonador trabaja siempre en modo fundamental. La estabilidad de la frecuencia de los resonadores no puede controlarse con tanta precisión, y la frecuencia de resonancia únicamente podrá definirse con una precisión de más o menos 100 kHz. Como conclusión del tema, se puede decir que estos componentes encuentran aplicación principalmente en los circuitos con frecuencia intermedia elevada. Los filtros se emplean en todos los equipos de recepción, profesionales o domésticos, cualquiera que sea el ancho de banda de la frecuencia intermedia. Estos pueden reemplazar ventajosamente a los filtros inductivos capacitivos, cuya estructura podría llegar a ser compleja. Los resonadores solo se pueden emplear cuando la imprecisión en cuanto a la estabilidad de la frecuencia es tolerable, por lo que se puede decir que la característica del tiempo de propagación de grupo en la banda es excelente. Resonadores dieléctricos en lambda cuartos. Los resonadores cerámicos coaxiales en lambda cuartos pueden utilizarse en frecuencias de entre los 400 a los 4500 MHz, contribuyendo en la elaboración de filtros pasabanda u osciladores fijos o controlados por presión VCO. La figura representa una línea coaxial en lambda cuartos, abierta en uno de sus extremos y en cortocircuito en el otro. El radio del conductor interno vale A, mientras que el radio conductor externo vale B. La longitud de onda viene dada por lambda es igual a C sobre F, donde C tenemos que es la velocidad de propagación de ondas electromagnéticas en el vacío. F tenemos dado como la frecuencia y lambda está dado en metros. Y la velocidad de ondas de propagación de ondas electromagnéticas en el vacío se mide como C es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundos a la menos 1.
Cuando la propagación se efectúa en un material que tenga una constante dieléctrica relativa ER, tendremos una velocidad de propagación definida sobre la velocidad es igual a la constante sobre raíz de ER y una longitud de onda eficaz del material resultante que tendremos de igual manera como C sobre R por F. La utilización de materiales como magnesio, titanio, cuyas constantes dieléctricas se encuentran comprendidas entre rangos entre 20 y 100, dependiendo del material, permiten realizar líneas que tengan, siguiendo el mismo ejemplo del coaxial anterior, unas de las siguientes ventajas. La primera ventaja que nosotros tendremos será que las líneas son de menores dimensiones, lo cual es muy importante para la realización de estos materiales. Otro se traduce como en proporción al tamaño se reduce ER, por tanto se busca la constante dieléctrica más elevada. Estos materiales sólidos resuelven el problema de la rigidez mecánica y el efecto micrófono. Circuito equivalente en lambda cuartos. Una línea en lambda cuartos es análoga a un circuito que tendremos como RP sobre LP sobre CP, todo esto en paralelo, donde L es la longitud del resonador cerámico y viene dado como la longitud de onda eficaz dividido para 4, reemplazando C sobre RF por 4. La impedancia característica de una línea Z sub 0 viene dada por la relación Z sub 0 es igual a la raíz cuadrada de U sub 0 sobre nu sub R sobre E sub 0 por E sub R, esto que multiplica a 1 sobre 2pi logaritmo de B sobre R, donde tendremos que nu sub R es la permeabilidad del conductor, Z sub 0 se expresa en ohmios, L se expresa en metros. Nu sub 0 es la permitibilidad magnética del vacío, pudiendo reemplazarle como nu sub 0 es igual a 4 por 10 a la menos 3. E sub 0, la permitibilidad del vacío, reemplazando sería que E sub 0 es igual a 10 a la 7 elevado a la 4pi por C al cuadrado. También pudiendo despejando sería que nu sub 0 por E sub 0 es igual a 1 sobre C al cuadrado. R1 es la resistencia, L es la inductancia, C es la capacitancia, todo esto de una longitud de línea sin pérdidas. Los elementos RP, LP y CP vienen dados por las relaciones. RP es igual a 2 sobre el Z sub 0 elevado al cuadrado, R1 que multiplica a L, donde RP es un valor resultante de la medida, por lo cual la relación siguiente da solamente un orden de magnitud. C1 podemos encontrarle como 2pi E sub 0 por E sub R logaritmo de B sobre R, donde L1 tendremos que es nu sub 0, nu sub R, 2pi logaritmo de B sobre R. Esto nos sirve para poder encontrar CP y LP, donde CP reemplazaremos el valor de C1 encontrado anteriormente por L sobre 2 y LP es igual a 8L1 por L dividido para pi al cuadrado. Poniendo como un ejemplo para un resonador cerámico coaxial a 450 MHz con E sub G es igual a 88, los valores del esquema equivalente resultan. Reemplazando en las fórmulas anteriores tendremos que CP es 49.7 picofaradios, LP 2,52 nanohenrios y RP es 2,5 kiloohmios. Aplicaciones de los resonadores cerámicos en lambda cuartos. El interés de los resonadores cerámicos en lambda cuartos aumenta por dos motivos. Por la importancia, cuanto más elevada es la constante dieléctrica R del material y cuando mayor es la frecuencia de funcionamiento. Podemos utilizar mayoritariamente en osciladores y filtros pasabanda. En las aplicaciones de lambda cuartos teníamos lo que son los osciladores y como filtros pasabanda. Primero vamos a explicar acerca sobre los osciladores. En este gráfico tendremos un oscilador controlado por una extensión provisto de un resonador en lambda cuartos que le encontramos aquí, que en este caso será utilizable entre los 800 a 1300 MHz. El resonador está débilmente acoplado al transistor T1 por el condensador C1. Los valores de C1, C2 y C3 disminuyen a medida que la frecuencia aumenta. El diodo de 1 permite desplazar la frecuencia F de oscilación en un pequeño valor, de orden del 1% de la frecuencia normal. En el segundo caso tendremos un filtro pasabanda. En la gráfica del filtro pasabanda que tendremos aquí,
tendremos dos resonadores en cambio de lambda cuartos. Aquí tendremos el primer resonador y el segundo resonador. Aquí ya no pueden utilizarse los métodos habituales de síntesis de los filtros, puesto que los valores RP, RL y RICP se obtienen en tiempo de fabricación del resonador. Por ello debe transcurrir la simulación por ordenador para estimar las características del filtro. Los resonadores pueden acoplarse por medio de circuitos LC en serie o bien pueden ser acoplados debidamente utilizando solo condensadores.